Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar y estar viendo este Facebook Live de cómo manejar las emociones. Hoy día vamos a estar hablando de cómo las emociones nos ayudan a alcanzar nuestro potencial. Soy María José Ramírez, soy psicóloga especialista en alto rendimiento, creadora del programa online de coaching Alcanza tu Potencial. Me confundo entera. Bueno, soy María José Ramírez, psicóloga especialista en alto rendimiento y soy creadora del programa online de coaching Alcanza tu Potencial, atrévete a superar tus límites y a lograr tu excelencia. Así que, hola Lee, muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Me encanta. Entonces hoy día vamos a estar hablando de las emociones y muchas veces me pasa que me llegan personas, con las personas con que trabajo, muchas veces me dicen que ganas de eliminar las emociones. Si yo no tuviera las emociones que tengo, me iría mucho mejor. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? ¿Cuántas veces ustedes han querido, pongan su manito si quieren, cuántas veces les ha pasado que preferirían sacarse las emociones porque si no tuvieran emociones, rendirían mucho mejor o estarían mucho mejor? A mis clientes muchas veces me han dicho esto y esto es una lástima. Porque las emociones son precisamente las que nos ayudan a rendir a nuestro máximo. Son las emociones las que nos van a dar esta ventaja competitiva para sacar todo nuestro potencial. Qué rico, muchas gracias ver a todos los que se están uniendo. Estamos hablando de las emociones y cómo con las emociones podemos alcanzar todo nuestro potencial en las disciplinas a las que dedicamos y en nuestras vidas. ¿Ya? Así que vayan haciéndome preguntas si es que van teniendo. ¿Cuántos de ustedes, puedo hacer la pregunta, cuántos de ustedes han pensado de repente que sería mucho mejor no tener emociones? ¿O cuántas veces de ustedes agradecen tener estas emociones? ¿Cuántos de ustedes no entienden estas emociones? Vayan poniendo las manitas. Entonces, hola Lorena, hola Marcelo, hola Francisco, ¿qué más llegó? Hola Filip, hola Diego, hola Dani, o sea Gaby, hola Nina, Lee. Gracias por estar acá. Entonces, primero que nada, ¿qué son las emociones? ¿Ya? Les voy a leer la definición que nadie entiende, pero solo para que la conozcan. Entonces, una emoción es un estado complejo del organismo que se caracteriza por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Esto, para mí, o para la mayoría, no significa nada. Así que, ¿qué son las emociones? Básicamente, las emociones es algo que nos pasa en el cuerpo, las sentimos, y nos las sentimos en distintos niveles, en distintas formas. No las sentimos solo en una mano, por ejemplo, si una persona nos activamos enteros. ¿Ya? Entonces es un estado complejo y pasan muchas cosas. ¿Y qué pasa? Se caracteriza porque nos excitamos, las sentimos. Y hay algo distinto a un estado basal. Por ejemplo, imagínense que estuviéramos durmiendo, estuviéramos tranquilos, una emoción nos va a sacar de ese estado. ¿Ya? Y las emociones nos van a predisponer a que actuemos de cierta manera, ¿ya? Nos van a mover, nos predisponen a la acción. Esa es la gracia de las emociones, ¿ya? A ver, Lali, ¿qué dice? Ambivalente con mis emociones. A veces son útiles, a veces dejan la escoba. Exacto, paz. Hola, Caro, muchas gracias por venir. Ya. Entonces, las emociones básicamente son cosas que son sensaciones, por ejemplo, sentimos cosas en el cuerpo que nos van a predisponer a actuar de una u otra manera. Y se generan habitualmente por cosas externas, puede ser una situación, o por estados internos, por cosas que pensamos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos emociones, las personas evalúan consciente o inconscientemente un acto como relevante en relación a los objetivos que esa persona tiene. Entonces, por ejemplo, si algún hecho, por ejemplo, externo, me ayuda a alcanzar mis objetivos, yo en general voy a tener emociones más positivas, voy a estar alegre porque se me facilita el camino. Si, por ejemplo, este hecho externo me impide la consecución de mis objetivos, me puede dar rabia, me puede dar pena o me puede dar miedo, dependiendo, ¿ok? Entonces, las emociones tienen varias funciones, funciones adaptativas, funciones sociales y funciones motivacionales, ¿ya? Y, por ejemplo,
¿cuántos de ustedes se han puesto nerviosos, por ejemplo, cuando tienen una presentación? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, aquí veo que hay otros deportistas, cuántos de ustedes se ponen nerviosos antes de una carrera, o antes de alguna prueba, o antes de algo? ¿Cuántos de ustedes sienten algo? ¿Cuántos de ustedes han sentido, por ejemplo, las mariposas en el estómago, que las manos les tiemblan, que la mente así está como por todos lados? ¿Cuántos de ustedes sienten esas cosas? Muchas veces los deportistas con que trabajo me dicen que se ponen súper nerviosos y que preferirían no ponerse nerviosos, no sentir estas maripositas en la guata, no sentir los temblores, porque interpretan estos temblores en las manos como negativo y que esto los va a hacer rendir peor de sus capacidades. Y en realidad esto es todo lo contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Lorena se pone nerviosa, genial. Vayan comentándome cuándo han sentido estas maripositas en el estómago, si alguien se pone nervioso, si les sudan las manos, por ejemplo. Vayan comentándome cuándo les pasa. Por ejemplo, cuando sucede esto, en general el cuerpo se está preparando para un desafío que tiene. En general esto es un poco de miedo y pasa que el cuerpo se va a preparar ante un desafío que tiene. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Por qué sentimos las maripositas en la guata? Las sentimos porque nuestro sistema digestivo, no sé si la palabra es la correcta, pero se empieza a apagar. Porque cuando tenemos que rendir, lo menos que queremos es tener que ir al baño, ¿cierto? Entonces se empieza a apagar y nuestro cuerpo se empieza a preparar para llevar toda la energía que tenemos a lo que sea importante. Entonces, por ejemplo, vamos a tener más irrigación en los brazos y en las manos, vamos a tener mejor irrigado el cerebro también. Entonces, por eso nos tiemblan las manos y las piernas, las extremidades, porque está llegando más energía a las extremidades. Imagínense que si pasa eso cuando estamos a punto de correr. Quiere decir que cuando tenemos más energía en nuestras piernas, vamos probablemente a correr más rápido, ¿ya? Entonces, las emociones nos van a ayudar, este tipo de emociones nos va a ayudar a que podamos sacar podamos rendir con nuestro cuerpo más allá de lo que nosotros rendimos cuando estamos calmados. Ese es un ejemplo. Eso sí, cuando interpretamos que esto es un estado mal y tratamos de calmarlo, entonces rendimos peor, claramente. A ver, Francisco, que me pregunta, ¿cuánto tiempo antes es normal sentirlo? Las emociones son... Esta es como una respuesta que a la gente le carga, pero son individuales. Entonces, las emociones al final cada persona tiene un estado ideal emocional. Entonces, una zona emocional ideal. Entonces, cada uno tiene que ver cuándo es ideal para ti sentir estas emociones, dependiendo de cuándo te ayudan a ti a rendir mejor. Viendo tú, por ejemplo, yo siempre hago esto, siempre les pregunto a las personas cuándo fue su mejor y su peor rendimiento. Y para el mejor rendimiento empezamos a evaluar cómo se sintieron, cómo lo hicieron, qué estaban pensando, etc. Y ahí uno puede ver, más que sea normal o que no sea normal, en qué minuto te ayuda a qué cosas, ¿ya? Y eso es individual a cada uno. Y ese es el trabajo que hago con los deportistas con que trabajo. A ver, la Gaby, durante el calentamiento, antes de los partidos, full nervios. Sí, y ojo, que ahí te estás preparando, quiere decir que tu cuerpo está listo para rendir, ¿ya? Ahí se están uniendo hartos, qué rico. La Caro, ¿qué dice? A mí me pasa en mis presentaciones, me pongo nerviosa, y a veces se me quiebra la voz. ¿Está relacionado? ¿Cómo se puede trabajar? A ver, primero, tenemos que, una de las cosas, Caro, lo voy a decir bien cortito, es que tenemos que resignificar el sentido de la emoción. Cuando nos ponemos nerviosos, eso quiere decir que estamos listos. Cuando nos ponemos nerviosos, es que quiere decir que la situación que tenemos al frente es importante. Por eso sentimos una emoción, porque lo queremos hacer bien. Entonces, efectivamente, nos podemos poner nerviosos, pero si interpretamos como, me va a salir pésimo, voy a ir para abajo. Pero si empiezo a decir, esto es súper simple, pero si empiezo a decir, ya, estoy preparada, por eso mi cuerpo se está preparando y por eso estoy nerviosa, por eso me temblan las manos, es porque estoy lista para actuar más rápidamente. Porque también, ojo, cuando te vas a poner nerviosa, también tu cerebro va a pensar mucho más rápido, las ideas van a empezar a venir más fácilmente. Entonces, el primero, el entender que las emociones actúan en tu favor, no están en tu contra. Y la Carol, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo se puede trabajar?
más que trabajar en no ponerse nerviosa, vamos a trabajar ahí, tenemos que volver al video del foco, de los círculos de la atención, y enfocarse, vamos a hacer siempre, vamos a manejar las emociones, la vamos a usar en nuestro beneficio, en función a cuál es nuestro mejor foco, al aquí y en el ahora, ¿ya? Ahí podemos hablar más de eso adelante, pero siempre va a ser con el foco, ahí se trabaja más que tratar de apagar las emociones, ya es usarlas a nuestro favor en función de lo que nos tenemos que enfocar en este minuto. Claro, no sé si te contesté. A ver, entonces, por ejemplo, siempre me dicen ya, las emociones, ojalá no sentirlas. Las emociones siempre las vamos a sentir. Y esto yo lo he aprendido con respecto, hace un trabajo de años. Yo, por ejemplo, estudié psicología, estuve 5 años en psicología y no sé qué hice durante psicología, no, igual estudié harto, pero para ser honesta, nunca entendí las emociones cuando en pregrado. Salí de la universidad y como que decía, ay, las emociones no son tan importantes, no, ojalá no tenerlas. Y estaba súper equivocada. Entonces, no es, ojo, que el tema de las emociones no es fácil de aprender, no nos enseñan, nos explican bien las emociones, entonces por eso no las sabemos manejar, por eso no sabemos usarlas a nuestro favor. Entonces, muchas veces tenemos emociones y las negamos. ¿Qué pasa? Las emociones son como un volcán que está a punto de erupcionar. Por mucho que nosotros intentemos tapar el volcán y hacer que no erupcione, ¿qué creen que va a pasar? Imagínense, está a punto, así está subiendo la lava, nosotros le ponemos un tapón al cráter. ¿Qué va a pasar? El volcán va a explotar igual, de la misma manera. Tengamos el tapón o no tengamos el tapón. Entonces, eso pasa con las emociones. Las emociones van a salir de una u otra manera. Si tapamos el volcán, el cráter principal va a explotar por otros lados. ¿Ya? Y va a quedar mucho más va a quedar el desastre. Pero si dejamos que la lava salga por su causa natural y la empezamos a encauzar, empezamos a aceptar que va a salir lava y la empezamos a encauzar de alguna u otra manera, no va a ser tan desastroso. Entonces pasa con las emociones, que nosotros, como no las sabemos, como no tenemos educación emocional, no las sabemos reconocer, no sabemos qué hacer con esto que le pasa a nuestro cuerpo, que sentimos cosas pero que no sabemos bien qué sentimos. Y las tratamos de negar, y cuando las negamos, salen por cualquier parte y hacemos cualquier cosa. Acuérdense que la definición de las emociones son predisposiciones para la acción. Entonces las emociones siempre nos van a llevar a actuar de una u otra manera. Si yo trato de tapar eso, voy a actuar de cualquier manera. ¿Qué es lo que le pasa a la Ali? De repente actúa como, de repente funciona, y de repente están las emociones también encausadas, y de repente como que son un desastre. ¿Ya? No sé si me voy explicando hasta ahora. Así que vayan haciéndome comentarios, vayan poniendo like si se entiende, si no, pídenme que explique más. Y entonces, por ejemplo, hay un ejemplo también que dice, si está lloviendo, no sacamos nada tratando de negar que está lloviendo. Por mucho que nosotros neguemos que está lloviendo, va a seguir lloviendo igual. Si nos molesta, por ejemplo, la lluvia, podemos hacer varias cosas. Nos podemos cambiar de país a un país que no llueva, o podemos también comprarnos un paraguas, o ponerle al mal tiempo buena cara. Pero nunca, nunca, nunca es inteligente negar que llueve cuando está lloviendo. O sea, estamos abajo de la lluvia, parados, y está lloviendo, y decir, no está lloviendo, no. Tenemos que elegir qué vamos a hacer. Entonces, cuando también pasa lo mismo, cuando tenemos una emoción, tenemos varias opciones para tomar. Pero la menos inteligente va a ser negar que la tenemos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, recapitulando, para los que se han unido después, estamos hablando de cómo las emociones nos pueden ayudar a rendir a nuestro potencial. He dicho que lo menos inteligente, todos tenemos emociones, y las emociones van a surgir ante hechos internos que pensamos, o cosas externas. Y las emociones son estados complejos del organismo, que quiere decir que nuestro cuerpo se activa de una u otra manera, y nuestro cuerpo, y vamos a tender a actuar de una u otra manera, ya en coherencia con lo que estamos sintiendo. Y lo más inteligente, para que las emociones nos ayuden a alcanzar nuestro potencial, lo más importante es que las reconozcamos y sepamos qué son y por qué las estamos teniendo. El negar una emoción nunca va a ser inteligente,
Porque la emoción va a salir igual. Y si la tratamos de negar, como podemos tratar de, por ejemplo, negar que está lloviendo o tratar de tapar un volcán en erupción, si la negamos y no la reconocemos, la emoción va a salir por el peor lugar posible. Por el peor. Así que lo mejor es reconocerla y encauzarla en función de qué es lo que más me sirve. ¿Ya? Entonces, en general, hablamos de muchas emociones. ¿Ya? ¿Cuántas? A ver si están ahí. ¿Cuáles son las emociones más comunes que ustedes tienen? Si me las pueden comentar. Si es rabia, pena, frustración, no sé, envidia. ¿Qué emociones sienten en el día a día? Pónganme las bonitas y pónganme las que no son tan bonitas para ustedes. A ver, ¿qué dice el bicho? Hola, Cote. ¿Qué pasa cuando tengo una emoción negativa, como rabia y frustración, y sé que la estoy teniendo por X motivo, pero no se me pasa por un buen tiempo? ¿Qué solución más o menos rápida puede haber? Dicho, esperemos cuando... Hazme la misma pregunta al final para explicar por qué sucede cada emoción. Voy a explicar por qué tienes pena, por qué tienes rabia y por qué te frustras. Y ahí al final volvemos a retomar qué hacer ahí, ¿ya? Así que, atento. La Caro, inseguridad. Genial. Ya, entonces, hay muchas emociones y la verdad yo cuando empecé con tema emocional como que empecé a estudiar y me abrumé porque no entendía demasiadas. Y hay unas rosas de emociones que son emociones que se mezclan entre ellas y cuando uno siente una y otra y es una complejidad como impresionante. Dalí, alegría, entusiasmo, rabia. Genial. Entonces, lo más simple y lo que en la mayoría de los cursos de inteligencia emocional y también en las películas, por ejemplo, cuando no me acuerdo cómo se llama esta película con los monitos de las emociones, pero en general se hablan de 4 emociones. Hay alguna gente que habla de 6 emociones básicas, otras de 5 emociones básicas y 4 emociones básicas. Lo importante es que tener un par. Yo en general hablo de 4 emociones básicas, ¿ya? Y trato de meter todo, o sea, de clasificar todo lo que siento en estas 4 emociones básicas. Ya, a ver, la Lore que dice miedos. Ya, súper. Las 4 emociones básicas que yo siento, o sea, por ejemplo, no que yo siento, en las que clasifico son el miedo, es la rabia, la pena y la alegría. 4. Y vamos a simplificar toda nuestra vida emocional en estas 4 emociones, ¿ya? ¿Qué quiere decir cada una? El miedo, vamos a empezar con el miedo. El miedo es un legado evolutivo que tuvimos. Gracias al miedo sobrevivimos, ¿ya? Imagínense cuando nacemos, o imagínense cuando al principio de la civilización, al principio cuando llegamos recién como al mundo, imagínense que nosotros no le hubiéramos tenido miedo al león, o que no le tuviéramos miedo a las alturas, o que no le tuviéramos miedo al fuego. ¿Qué pasaría? Nos hubiéramos muerto rapidísimo. O sea, porque si nos hubiéramos enfrentado al león, probablemente el león nos hubiera comido. Si no tuviéramos miedo a las alturas, probablemente nos hubiéramos tirado para abajo. Y entonces no hubiéramos sobrevivido, no hubiéramos muerto y no estaríamos aquí. Entonces el miedo tiene una función espectacular que es el de protegernos. ¿Ya? Entonces el miedo, ¿qué pasa? Evolucionó para que tengamos respuestas adaptativas a las amenazas que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuándo tenemos miedo? Y esto anótenlo, donde, no sé, en el teléfono, anótenlo en alguna parte, porque aquí está la clave. El miedo es una señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que contamos para resolverlo. ¿Ya? O sea, hay un desafío que tengo al frente, hay una amenaza, hay algo que tenemos al frente que tenemos que enfrentar, y yo voy a tener miedo porque yo creo que yo no tengo las habilidades necesarias para enfrentar esa situación y salir exitoso. Y por eso tenemos miedo. Entonces el miedo es maravilloso. Porque ¿qué ¿qué pasaría si no tuviéramos miedo? Si no me tiraría por el balcón para abajo. Porque en el fondo veo este precipicio, por ejemplo, y me doy cuenta de que yo no tengo alas y que si me tiro al suelo, o sea, si me tiro, no voy a poder volar y no voy a poder sobrevivir. Maravilloso tener miedo.
Entonces, lo que nos tenemos que preguntar con el miedo es, y aquí también anoten, esta es la clave, ¿cuál es el desafío que estoy teniendo? Y ojo, y es, ¿qué es lo que necesito para tener seguridad para enfrentar este miedo? Esa es la clave. Entonces está súper bien tener miedo porque eso quiere decir que algo nos importa. Entonces en vez de decirnos, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, y quedarnos paralizados por el miedo, preguntémonos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está dando miedo? ¿Y qué es lo que necesito para superar? ¿Qué habilidad, qué conocimiento, qué necesito trabajar para, por ejemplo, superar este desafío? Y eso es maravilloso porque, por ejemplo, nos ponemos nerviosos en torno a la Caro, que decía que se ponía nerviosa en las presentaciones. Perfecto, la pregunta es, ¿qué necesito para tener más seguridad? ¿Qué creo? Porque probablemente que creo que me van a preguntar sobre algo que no sé. Y ahí entonces me voy a preguntar ya. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que probablemente me pueden preguntar? Tal cosa. Ya, perfecto. Entonces te va informando sobre como las habilidades que no tenemos y eso nos da información sobre qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, ya si estoy insegura con respecto a un tema en específico, voy y trabajo ese tema. ¿Ya? Por ejemplo, si es que estoy nerviosa antes de una carrera, como lo decía la Lore, es que, por ejemplo, voy a correr, no sé, 10 kilómetros y estoy nerviosa porque hace mucho calor y yo no entreno bajo calor. Entonces me dice, y es porque la Lorena corre, entonces, y que me puedo deshidratar, entonces, tengo que llevar, entonces, ¿qué necesito? Necesito llevar hidratación durante el camino, por ejemplo. Me va informando sobre mis debilidades y sobre qué es lo que puedo hacer. Entonces, cuando yo me estoy preguntando, ¿qué es lo que necesito para tener más seguridad, por ejemplo? Me da la respuesta. En mi caso, por ejemplo, a mí me sigue dando miedo, pero al principio me da mucho miedo subir la cuerda. Ya no sé, en CrossFit teníamos que subir la cuerda y me da una inseguridad terrible porque me da mucho miedo. Y entonces cuando un día decidí, ya, esto se acabó, voy a respirar y voy a aplicar todas mis técnicas de psicología del deporte porque no puede ser que no pueda subir la cuerda. Y me dije a mí misma, ¿a qué le tengo miedo de la cuerda? Y lo que me pasaba era que yo sentía que no tenía una base sólida, que sentía que me podía caer en cualquier minuto. Y ojo, menos mal que tenía miedo, porque que caerse de 3 metros al suelo, o sea, me podía lesionar, menos mal. Entonces yo dije, ¿qué necesito? Necesito sentir mis pies firmes. ¿Qué necesito hacer entonces? Poner la cuerda entre medio de mis 2 pies y crear una base sólida. Obviamente tenía miedo porque mis pies en la cuerda, imagínense, yo estoy a 2 metros colgada de una cuerda y mis pies estaban sueltos en el aire. Obviamente tenía que tener miedo. Entonces cuando entendí y me enfoqué en poner los pies firmes en la cuerda uno contra el otro, encontré la base sólida y ahí pude subir. Maravilloso. Y no es que no se me haya quitado el miedo porque todavía me tuvo con los pies, pero por lo menos tengo una respuesta de qué es lo que puedo hacer para no superar el miedo, pero para superar el desafío que tengo por delante. ¿Ya? Miren las bajadas de los cerros. Ojo, allá hay algo que es... Lorena dice que le da miedo en las bajadas de los cerros y es algo que es real, porque en la bajada de los cerros uno se lesiona. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tienes que hacer para sentirte más segura en la bajada de los cerros? Hay que llevar un bastón quizás, otras zapatillas, aprender a bajar los cerros con la técnica que las otras personas lo bajan, etc. Tienen que cambiar de zapatillas porque las zapatillas se te resbalan y te van informando. Ojo, los miedos informan, es oro, ¿ya? Así que aprovechenlo, en vez de tratar de negar que no tienen miedo. Pasemos a la próxima emoción, ¿ya? Porque si no me voy a quedar pegada. La rabia. La rabia no la queremos tener muchas veces, pero también es maravillosa, como todas las emociones. Y la rabia, la finalidad, es defenderse cuando nos agreden. Punto. Entonces, es defendernos cuando no nos agreden, cuando no nos respetan, cuando tenemos que poner límites y limitar nuestro espacio. Imagínense que no nos diera rabia cuando alguien nos empuja o cuando alguien nos pasa a llevar. Imagínense, ¿qué pasaría? Las personas se aprovecharían de nosotros, ¿ya? O nos comerían, no nos defenderíamos con nada. Y ojo, no se trata de ir a defenderse de otra persona agresivamente. No, como que no es lo mismo. La rabia me va a surgir porque alguien invadió en mi espacio. Y yo tengo que hacer, poner límites.
los límites no necesariamente se ponen agresivamente. Los límites los puedo poner súper amablemente, pero la rabia me va a indicar que tengo que delimitar mi espacio, ¿ya? No sé si a ver los comentarios que me han dicho. El Seba, hola Seba, gracias por llegar. La Caro, me da miedo viajar en avión. No dejo el miedo que me impida viajar, pero no disfruto el viaje. Bueno, ahí hay miedos que son más realistas, no más realistas, pero hay miedos que nos van a como impedir hacer más cosas, miedos que no. Y bueno, el miedo al avión, ¿qué es lo que puedes hacer para estar lo mejor posible? ¿Qué es lo que necesitarías saber del avión? Y de repente hay que dejarlo ir o respirar o tomar alguna otra medida. Y ahí lo podemos hablar más adelante. Dalí, me pasa algo parecido con los giros en el baile y con los piqueros en la piscina. Qué bueno, sí. Entonces, ojo, en los giros en el baile y los piqueros hay algo quizás que no está bien. Que tú no estás visualizando, que no estás pudiendo ver y por eso te da miedo. Y sigamos, entonces me fui al miedo de nuevo, pero estamos en la rabia. La rabia es defendernos y poner límites cuando nos pasan a llevar. ¿Ya? Y la rabia, ojo, que el miedo te va ¿cómo se llama? Tiene una respuesta como corporal que te va a parar o te va a movilizar. Es fight or flight, o freeze, pero fight or flight. Es como vuela o pelea. La rabia es una emoción que te va a activar, ¿sí? En general la rabia es como una emoción súper calurosa y nos vamos a poner rojos, se nos va a llenar los brazos como de sangre, se nos va a apretar la mandíbula y vamos a querer como ir y pegarle a otra persona, por ejemplo. Entonces nos va a activar. La rabia es súper activa, es fuerte. Entonces nos va a decir que tenemos que ir físicamente como a poner límites y a defendernos. Esa es la función. Y eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. Por eso las emociones nos predisponen a la acción, porque nos van a hacer que nos movamos y que nos movamos físicamente. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Supongo que no es bueno que las cosas te den rabia y no decirlo. Efectivamente. Ojo, muchas veces lo que pasa es que tenemos tan mala educación emocional que la rabia en las mujeres es poco aceptada. Y es súper castigada socialmente la rabia en las mujeres porque es poco bonito que una mujer se enoje. Entonces la mujer cuando se enoja no puede mostrar tanta rabia porque la van a mirar en menos. Entonces las mujeres pocas veces externalizan la rabia. Esto es un estereotipo. Hay mujeres que claramente que sí, no es que nunca la exterioricemos, pero estereotípicamente las mujeres vamos a mostrar menos rabia. O vamos a decir, no tenemos rabia, tenemos pena, por ejemplo. En cambio, los hombres es mejor socialmente aceptado que los hombres tengan rabia, pero es menos socialmente aceptado que los hombres lloren. Los hombres no lloran. Entonces los hombres, en vez de sentir pena, sienten rabia. ¿Ya? Pero tenemos que empezar a darnos cuenta empezar a darnos cuenta qué es la emoción que tenemos. Cuando sentimos rabia, la pregunta es, ¿qué pasó aquí en esta situación? ¿Qué me pasó a llevar? ¿Qué hizo que me sentí pasada a llevar? ¿Y qué es lo que necesito hacer para delimitar mi espacio? Y ojo, y lo puedo decir súper amablemente, puedo decirle, incluso poner los límites, para las mujeres lo podemos poner con risas, pero poner los límites, ¿ya? Entonces hay que decirlo, ojo, como tip, entre medio, estoy un poquito desordenada, pero por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? Me da rabia, siento rabia cuando veo, cuando me dijiste tal cosa me dio rabia porque eso me pasa a llevar el trabajo que he hecho, por ejemplo. Y eso si lo decimos con un tono súper neutro, está bien. Y eso lo hablamos en el Facebook Live de las mujeres que inspiran, de cómo poner límites entre las mujeres, pero siendo mujer. Pero eso va por ahí, no sé si me explico. Así que eso. La pena, que es la tercera emoción, que es la pena que nosotros como mujeres es mejor socialmente aceptado sentir pena, y los hombres no lloran, entonces ojalá que no sintieran pena, por ejemplo. Entonces la pena, la finalidad, es aceptar las pérdidas de las personas queridas, de las ilusiones, de los objetos, etc.
Es cuando la pena se da cuando perdemos algo, ¿ya? Y vamos a perder algo y necesitamos, y la pena, ahí, como en oposición a la rabia, en la rabia nos activamos, ¿ya? En la pena, dice que la posición de la pena, la posición corporal es la posición fetal. O sea, en la pena es como el tigre que está entero como maullado y se va a esconder a la cueva. Entonces, en la pena como que todo baja, estamos menos activos, tenemos menos energía, queremos dormir, y es porque nuestro cerebro, nuestra mente está usando toda la energía en procesar esta pérdida y en crear una nueva identidad con respecto a nosotros. Es como entender y pasarla. Tenemos que llorar, tenemos que vivirla y tenemos que hacernos cariño. Eso es la pena, ¿ya? Entonces, la pena es tomarnos un tiempo para sanar. Eso es, y las mujeres, mejor socialmente aceptado llorar, los hombres es más socialmente aceptado gritar, por ejemplo. Cuando, lo que pasa, cuando decimos que los hombres no lloran o las mujeres no pueden sentir rabia, nos empezamos a desbalancear. Cuando sentimos, las mujeres sienten rabia, sienten tanta rabia que se ponen a llorar. Y no, porque la rabia es para delimitar el espacio y la pena es para sanar una herida, sanar un duelo. Entonces tenemos como las emociones mezcladas. Entonces con la pena tenemos que reconocer cuál es la pérdida que tenemos y vivir la pena. O sea, tomarnos un espacio, saber que tenemos menos energía y tomarnos un rato. Cuando no nos damos ese espacio, esto se alarga, ¿ya? Y muchas veces cuando decimos tenemos rabia, la rabia y la pena son como primas hermanas. Entonces, muchas veces las cosas que nos dan rabia, en el fondo nos dan pena. Entonces, cada vez que nos empecemos a tener mucha rabia, algunas veces tenemos que ver, ¿qué es? ¿Esto es rabia realmente porque alguien me pasó a llevar? ¿O esto es pena porque perdí algo? Y de repente puede ser un poquito de las dos, pero empezar a hacerse esta pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo de verdad? ¿Cuál es esta situación? ¿Es una situación donde traspasaron mis límites o es una situación de pérdida? Ahí. Y empezar a identificar esto. Y ahí eso nos va a dar más indicaciones de cómo actuar, cómo actuar mejor, cómo responder, como qué es lo que queremos hacer para empezar a solucionar esta situación. ¿Ya? Así que, sí, es así. Genial. Váyanme poniendo like si les va gustando, si van entendiendo, si no, pónganme una carita enojada, no sé, algo. Pero denme algún feedback. Finalmente, la cuarta emoción, que es la que a todos nos gusta más sentir, es la alegría. Y la alegría es un sentimiento positivo que originalmente la sentimos en el pecho. ¿Les ha pasado? Cuando sienten alegría, ¿dónde la sienten? Y surge cuando las personas, cuando nosotros experimentamos alguna, por ejemplo, el término técnico es una atenuación en el estado de malestar. Pero básicamente cuando tenemos dolor y ya no tenemos dolor, eso nos da alegría. Cuando conseguimos alguna meta, cuando tenemos un objetivo deseado, cuando tenemos una experiencia estética, cuando experimentamos sabores que son ricos, cuando estamos con amigos y nos reímos, cuando nos conectamos con otras personas, eso nos da alegría. Y en general, la alegría dura poquito, son de duración breve. Y la alegría, en general lo que dice la psicología positiva con la alegría y todas estas emociones que son como más positivas, entre comillas, es que nos ayudan a aprender. Nos ayudan a seguir haciendo las cosas que nos ayudan a desarrollarnos. Por ejemplo, el juego da mucha alegría y los juegos en general nos ayudan a desarrollar habilidades. Entonces, si nosotros no experimentáramos alegrías con ciertos juegos, entonces dejaríamos de practicar estas habilidades. Por ejemplo, uno puede ver en los gatos, en los perros que son más chiquititos, los gatitos que son chiquititos, que se ponen a jugar. Bueno, imagínense que están sintiendo alegría y ese juego es lo que les va a ayudar a desarrollar las habilidades de caza, a desarrollar las habilidades de comerse los bichos y de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo con nosotros los humanos. Cuando sentimos alegría y empezamos a jugar y empezamos a conectarnos con gente, la alegría nos va a mostrar que ese es el camino que podemos seguir, ¿ya? Cuando son alegrías como del fondo y como que se nos llena el pecho y nos llenamos de energía y estamos abiertos. Y todas las emociones, ojo ahí, van a tener, son llamados a la acción. La alegría vamos a querer seguir repitiendo esto. La pena nos vamos a ir a esconder, nos vamos a tomar un tiempo. La rabia vamos a ir al choque, vamos a ir a defendernos.
Y el miedo vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a dudar y vamos a empezar a pensar qué es lo que podemos hacer para superar este desafío. Y todas estas emociones tienen correlatos corporales, ¿ya? El miedo, por ejemplo, es así. Estamos así como con cuellito de almeja y los hombros, en general, la gente que tiene más miedo, los hombros les duele, los tienen tensos. En la rabia, el cuerpo en general es así, los hombros para adelante y como así, y esto tenso, los brazos tensos. Y la rabia también, apretamos la mandíbula, todo el rato, ¿ya? Después en la pena, ojo, la pena corporalmente es para adelante, miramos el suelo, hombros hacia abajo, ¿ya? Y la alegría, imagínense, es abierta. Estamos mirando hacia arriba y abierta. Y lo choro, y este es un tip también es cuando nosotros de repente queremos cambiar el estado emocional, podemos cambiarlo con el cuerpo, ¿ya? Si es que estamos súper tristes y en ese minuto no queremos estar tristes ojo, que no es negando la emoción, reconocemos que estamos tristes, pero en ese minuto necesitamos otra emocionalidad para lograr ciertos objetivos, solo el cambiar el cuerpo y sonreír va a hacer que cambiemos la emoción, ¿ya? Hay experimentos súper choros que le ponen a la gente, por ejemplo, un lápiz en la boca. Y hay otra gente que les hacen tener ceño fruncido viendo una película. Y las personas que tenían el lápiz en la boca, que imitaban una sonrisa, encontraron en la película que la película era más graciosa que las personas que estaban con el ceño fruncido. Así que el adoptar posiciones corporales distintas a una emoción que estoy sintiendo también me va a ayudar a sentir otra emoción. Por ejemplo, muchos futbolistas con que trabajo de repente tienen miedo en la cancha y necesitan, independientemente de que hay que sentir las emociones, en algunos minutos sentir ciertas emociones no es lo mejor, ¿ya? Y pasa mucho que es bueno sentir las emociones, pero de repente nos damos como caja y empezamos a criticarnos de sobremanera. No se trata de eso, no se trata de, acuérdense del Facebook del autodiálogo, cuando teníamos esta voz que nos criticaba permanentemente, eso ya es demasiado. Entonces, ¿cómo paramos? Eso es cambiando la posición corporal. Y hay una charla TED que es súper interesante, que es de la Amy Cuddy, es como nuestro cuerpo controla nuestras emociones, las posiciones corporales, y yo le digo muchas veces a los futbolistas con que trabajo, cuando están en la cancha y cuando, por ejemplo, se equivocaron y están con N pena y lo único que quieren es esconderse en la cancha y es desaparecer y que el partido termine luego, les digo no, en vez de mirar para abajo y estar así cerrado, tú miras para arriba, abres los brazos y te paras como Superman. Y con pararse como Superman, aunque sea 3 minutos, justo después, ayuda a cambiar las hormonas. Entonces empezamos a tener más confianza. Ya, eso fue un paréntesis. ¿Ya? Entonces, como conclusión, vayan haciéndome preguntas. Bicho, no sé si te contesté un poco. Si tienes más preguntas, dime, pero coméntame. Entonces, ninguna emoción, que con esto es súper importante, ninguna emoción es buena o mala en sí misma, ¿ya? Todas las funciones, todas las emociones cumplen una función en particular, ¿ya? Todas. Y todas nos ayudan a alcanzar nuestro potencial y a ser mejores personas, ¿ya? Eso es, ¿cachai? Como que todas las emociones nos van a ayudar a ser mejores. Incluso tengo una amiga, por ejemplo, yo ahora les hablé de 4 emociones, pero, por ejemplo, la envidia es una emoción que es vista como súper negativa, porque mata el alma y la envenena. Eso es la envidia, como que uno no puede sentir envidia porque mata el alma y la envenena, ojo, así. Pero la envidia, y esto me dijo una amiga hace poco, me dijo la envidia es súper chora, porque la envidia te informa sobre lo que tú quieres en la vida. Entonces imagínense, cuando envidiamos a otra persona es porque en verdad vemos en esa otra persona algo que nosotros queremos. Entonces la envidia nos ayuda a autoconocer, a conocernos a nosotros mismos y decir, oh, estoy envidiando a esa persona. Y en vez de quedarnos con la envidia, decimos, ya, si la estoy envidiando, quiero algo que esa persona tiene. ¿Qué es lo que tiene esa persona que yo también quiero? Y eso nos va guiando para ir encontrando las cosas que queremos en la vida. Entonces lo vamos poniendo como objetivo. Entonces ahí podemos agradecerle a esa persona a la que le tenemos tanta envidia. Decimos, oh, mejor aprendo de ella. No sé si les va haciendo sentido. ¿Ya?
A ver, la Caro. ¿Cómo combatimos el estigma de que las mujeres no pueden enrabiarse? Eso es como pelear contra Goliat. ¿Soy Goliat? Sí, como Goliat. Es que, no sé si viste, Caro, mi Facebook Live de cómo ser una mujer en Facebook Live del grupo de las mujeres que inspiran cómo ser mujer en ambientes masculinos. Lo voy a responder cortito. Básicamente, como mujeres, no podemos mostrar rabia como los hombres porque somos distintos, entonces nos van a castigar. ¿Es injusto? Sí, es injusto. Porque tengo todo el derecho a enojarme cuando me pasan a llevar. Pero en mi experiencia nos van a decir puras tonteras y no vamos a cumplir nuestro objetivo. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser más inteligentes y tenemos que reconocer que cuando tenemos rabia, tenemos que poner ciertos límites. Pero los límites no van a ir por gritar, ¿ya? Los límites van a ir por sonreír. Y en verdad, por ejemplo, los hombres, esto lo dije en otro Facebook Live, no podemos mandar a las personas a la punta del cerro, ¿ya? Entonces tenemos que desarrollar el arte, y esto es un arte, es conocerse y ir probando distintas formas, en vez de decirle a la persona, ándate a la punta del cerro, es ayudar a la persona a que se dé cuenta que ella se quiere ir a la punta del cerro por sí misma. Y lo podemos hacer súper calmadamente, en un tono suave. Y ojo, que los tonos suaves, cuando nosotros no modificamos nuestro tono de voz y lo decimos planito y decimos todo como en, ¿cómo se dice? Objetivamente, eso es más duro que si nos enojamos. Y eso causa mucho miedo en la otra persona. Entonces, eso es un arte y es práctica. Y eso es práctica. Y hay que también conocerse a sí misma porque y lo que te puede servir es, te apuesto que alguna vez tú lo hiciste o lo has hecho. Alguna vez tú has puesto límites de una forma que no te enojaste. Y entonces tenemos que ver ahí cómo lo hiciste, qué pensaste, qué dijiste, etcétera. Y eso lo tenemos que transferir a otras áreas. No sé si te contesto. Si no me ha costado diferenciar la envidia de los celos, bueno, hay que ver. Cuando uno envidia a las personas, las envidia porque yo quiero algo de ella y los celos es miedo, básicamente. Pero quedémonos con, básicamente, cuando tengamos 4 emociones, y esta tarea para todos los que están viendo, cuando tengamos emociones y sintamos algo, hagamos lo posible de calificarla entre las 4 emociones que tenemos. Tengo miedo a algo, creo que no tengo las capacidades para superar cierto desafío. Tengo rabia porque alguien me pasó a llevar. Tengo pena porque tuve una pérdida o tengo alegría. Entonces trata de las cosas que tienes, por ejemplo, los celos, dentro de dónde de estas 4 emociones caes. Y qué es lo que necesitas para tener menos celos. Ya son inseguridades propias también. Uy, verdad, la envidia sirve para eso. Ya, la Caro, jaja. Regalarle los pasajes a ella misma. Sí, exacto. Súper, entonces tenemos, ojo que aquí hay un arte, ya de poner límites. Y ahí tenemos que ir desarrollándolo porque no nos enseñan. Y ese es el gran desafío que tenemos. Ya, Biche, no sé si te contesté con tu pregunta. Entonces, ahí está. A ver, el tema es cuando uno es consciente de los motivos por el cual está teniendo esta emoción, pero igual no es capaz de que pase rápido esa emoción. Que generalmente son rabia y frustración. Me pasó con Woodstock ahora y me costó salir de esa emoción. A ver, Bicho, si me podéis dar más detalles de qué es lo que pasó con Woodstock. Sí, el Vicente es coach de CrossFit y ahora el fin de semana hubo una competencia de CrossFit bien importante en Chile y el Vicente compitió. Así que ahí está preguntándome con esto. En general, pregunta, Bicho, y escríbeme la pregunta y te respondo más cuando la termine. Para el resto, como tarea, como desafío, de nuevo, por si no lo entendieron, quiero que vean durante la semana, quiero que vean las emociones que tengan, las reconozcan, vean físicamente qué es lo que están sintiendo. Todas las emociones se sienten en partes distintas del cuerpo. Vean, ¿qué sienten físicamente? Y esto es práctica, porque muchas veces no nos damos cuenta que sentimos cosas en el cuerpo, entonces hay un arte en poner la atención en qué parte del cuerpo estamos sintiendo. Siempre vamos a sentir algo, siempre. Así que, ponerlo.
ver qué estoy sintiendo. ¿Está mi cuerpo abierto, cerrado, los hombros arriba? ¿Siento algo en el pecho? ¿Siento que mi mandíbula se aprieta? ¿Siento mis brazos como llenos de energía? ¿Qué? Y después decir ya, bueno, ¿qué emoción estoy sintiendo? Etiquetarlo dentro de estas 4. Rabia, pena, alegría o miedo. Y ver la situación. ¿Es una situación de pérdida? ¿Es una situación de no puse límites? Etc. Ver. Y ahí clasificar y ahí ver. ¿Qué acción es la que tengo que tomar para solucionar esto? ¿Tengo que darme un tiempo para vivir mi pena y para rehacer las cosas? Tengo que, por ejemplo, aprender algo nuevo o desarrollar mis habilidades para superar este desafío. Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo porque estoy sintiendo alegría, entonces tengo que seguir repitiendo esto. O, se me olvidó, o tengo que poner algún límite porque me pasaron ayer. Entonces, pregúntense durante la semana cuál de estas 4 emociones están sintiendo y qué es lo que necesitan hacer para resolver. ¿Ya? Y el resto, ya que me están viendo, vayan escribiendo mientras le contesto al bicho, con qué se quedan de este video porque ya estoy cerrando. A ver, bicho, dice, en una prueba fallé en subida de cuerda y es algo que nunca me cuesta, pero compitiendo no pude subir. Por lo que no quedé bien posicionado y eso terminó por perjudicarme en el resultado final. Ojo, bicho, es normal, o sea, es normal que si algo no te funciona, que normalmente te funciona, te dé rabia. Ojo, que aquí es frustración, claro, pero ojo que puede haber más pena, porque perdiste un lugar. Te apena no haber, por ejemplo, logrado subir la cuerda. Y esa es una pérdida que hay que vivir. Y hay que aceptar, tenemos que ver, y tenéis que ver, bicho, no sé si viste el tema del Facebook Live del manejo de la frustración, de por qué nos frustramos. Y en el fondo, ¿qué es lo importante? Lo importante, tú estás compitiendo por obviamente todas quieren ganar. Y por el podio, pero ¿cuál es el objetivo último de competir? De empujar tus límites. Tuve mucha pena al final del campeonato. Eso es pena. Más que rabia, es pena. Entonces tenemos que ver cuál es el objetivo final. ¿Qué es lo que estáis buscando? Empujar tus límites. También tenemos que, y este no es de este Facebook Live, pero tenemos que aceptar que como que nos exigimos demasiado, como que nos exigimos perfección todo el tiempo. Y eso es una tremenda carga. Como pretendemos, y yo creo que tiene mucho que ver con la publicidad, con las películas, es que pretendemos que somos perfectos y que tenemos que lograr lo máximo todo el tiempo. Y que somos máquinas, somos seres humanos y no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer, da lo mismo cuánto lo hagamos. Sucede que de repente no hacemos las cosas bien, sucede que nos equivocamos, sucede que nos ponemos nerviosos y nos quedamos en blanco. Pasa. Y tenemos que aceptar que pasa y ya. Y nos tenemos que querer igual. Y de esa situación aprender. Y ojo, que si es que no pudiste subir la cuerda, siendo algo que siempre puedes hacer, la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Si esa es una habilidad que tú tienes siempre, ¿qué pasó que no la pudiste subir? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué te estabas enfocando que no la pudiste subir? Te puedo apostar que te estás enfocando en fuera de los círculos de la atención, no estás enfocándote en la tarea, sino te estás enfocando en algún círculo de afuera. ¿Ya? Entonces te puedo apostar que estás desconcentrado, que estás pensando en el público, en los alumnos, etc. Y también hay que aceptar, bicho, tú me comentaste que tenías 9 personas clasificadas en WhatsApp. El bicho, además de estar compitiendo, era entrenador y tenía 9 otros atletas participando alrededor. Entonces, ¿cómo tú pretendes ser un superhombre de que eres capaz de competir a un súper alto nivel y además ser el mejor coach que tú eres para tus alumnos? O sea, ¿en qué minutos? Si no tenemos una capacidad mental ilimitada. Te cansas. Y eso es para todos. Como vi una frase, y ojo, eso también es para mí, pero una frase que me dijo un coach una vez, me dijo, repítete esta frase, y esta frase yo la tengo pegada en el computador, y creo que la he dicho en otro Facebook Live, que es, permítete el regalo de no ser perfecto. Y soltamos. Si al final la vida es más que una competencia.
Y esa es la otra. Nuestro valor como persona no se determina con los logros que tenemos, o cuánto levantamos, o cuántas cuerdas subimos, o cuánta plata ganamos, o cómo nos vestimos, el auto que tenemos. Nuestro valor como persona nunca cambia. Entonces, ¿cuál es el sentido de competir, de hacer todas las cosas que estamos haciendo? No es ser mejor persona, es crecer. Y eso es al final. Nuestra vida hay eventos que tenemos que nosotros nos flagelamos y nos flagelamos porque no nos resultan, pero son eventos así en una vida que es de este porte o así es gigantesca. Entonces también tomar perspectiva. ¿Y qué es lo que aprendemos para que crezcamos y tengamos una vida futura que sea maravillosa? No sé, pues es muy difícil, todos son costes. Son las huellas que uno deja en esta vida, creo yo. Sí, y ojo, y es cosa de aprendizaje, es como... Yo copequé también en algún minuto yo en mi primera competencia de CrossFit, lo voy a revelar. En mi primera competencia de CrossFit yo ya había llegado recién del magíster en psicología deportiva y tenía todas estas habilidades mentales. En mi primera competencia de CrossFit yo me fui antes. Me fui llorando porque estaba súper frustrada, porque no me habían resultado ciertas cosas que yo podía hacer como tú. Y me fui. Y súper tonta, en verdad, porque era una situación donde habían amigos, donde estábamos todos empezando, donde todos estábamos experimentando. Y yo yo en el fondo yo creía que como no logré levantar lo que tenía que levantar, era peor, como que no me validaba como persona, como que yo creía que ganando iba a ser algo mejor, cuando en verdad, lo mismo, o sea, a nadie le importa. El minuto, claro, es choro subirse al podio y todo. Pero eso se pasa. Pero los momentos, las experiencias, no. Estuviste con 9 alumnos y maravilloso. Lleváis compitiendo, he dicho, mucho rato. Hay que disfrutarlo. Y pasarlo bien. Si al final eso es lo que vale, son las experiencias en la vida. El resto, ¿cómo va? ¿Estamos listos para terminar? Así que voy a empezar a cerrar. Si tienen otra pregunta, me la escriben. Si no, pónganme un like o una manito para decirme que están todo bien. Y entonces, muchas gracias por escuchar este Facebook Live de las emociones. Ya saben qué son las emociones. 4 emociones básicas. Identifíquenlas, pónganle nombres. Y me confundí con lo que están leyendo. Pónganles nombres y vayan escribiéndome en mi fanpage, en cualquier parte, en Las Mujeres que Inspiran, cómo van con estas emociones. Vayan haciéndome preguntas y 2 cosas. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos o en sus muros. Y si quieren, también pueden escuchar mi audio de 5 pasos para alcanzar tu potencial, ya que es el programa online que desarrollé, y las emociones son el segundo paso, es el autoconocimiento. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos y les cuento que estoy en Santiago, hace calor, así que estoy muy feliz. Así que si están por aquí, nos podemos ir a tomar un café. ¿Ya? Así que un beso y nos vemos. Chao a todos.